Hola, muy buenas. ¿Estás dando tus primeros pasos en programación orientada a objetos y no sabes muy bien por dónde comenzar? En este video trataré de ayudarte. Hoy vamos a definir el concepto de PO de forma sencilla. Luego hablaremos de la estructura de clases en Java y sus componentes, detallando cada uno, y haremos un proyecto básico que incluya todo lo aprendido. ¿Qué es PO? Se conoce como programación orientada a objetos a este estilo de programación que se basa en buscar representar cosas de la vida real, capturando sus características y funciones principales en código, creando así lo que se conoce como un objeto. La programación orientada a objetos ofrece ventajas en la forma de manejar la información condensada en estos objetos. Además, otorga modularidad al código y favorece la reutilización del mismo a la hora de escribir e implementar funciones. En PO existen 4 características claves que veremos más adelante. Estas son el encapsulamiento, la herencia, el polimorfismo y la abstracción. Java es uno de los lenguajes de programación más utilizados para la programación orientada a objetos, precisamente por su estructura. En Java todo se organiza en clases. Se le da el nombre de clase a un archivo de código que sirve de plantilla o molde para la creación de objetos. La clase tendrá la estructura por escrito de la información del objeto a representar. Esta información se implementará como atributos, métodos y constructores que le dan la funcionalidad al objeto. En Java, existe un tipo de clase principal que contiene un método especial, lo que se le conoce como clase main y método main. Debemos entender que cualquier clase se convierte en una clase principal si dentro de esta clase existe el método main, el cual es este de aquí, public static void main, paréntesis, string, args. Este método es por donde nuestro programa siempre comenzará a ejecutarse, y es dentro del método main donde nosotros escribiremos las instrucciones y la lógica general de nuestro programa. Como pueden ver acá abajo, tengo un ejemplo de una clase principal, ejemplo clase main, donde se incluye un método main. Y como pueden ver, dentro de este método main hay una instrucción para imprimir por pantalla Hello World. Ahora veremos qué son los atributos de una clase. Los atributos son variables que almacenan datos relacionados al objeto que se busca representar con la clase. Los atributos son características clave del objeto y definen el comportamiento del mismo. Estos pueden ser de diversos tipos, como lo pueden ser los int para números enteros, los double para valores con decimales, los string para almacenar palabras, boolean para almacenar verdaderos o falsos, entre otros. Aquí he creado una clase automóvil que tiene 4 atributos, un string modelo, int año, double velocidad máxima y boolean si es nuevo o no. Los métodos de una clase se describen como funciones que buscarán representar acciones que el objeto puede realizar, o también operaciones específicas que puedan llevarse a cabo sobre los objetos y sus atributos. Los métodos definirán qué es lo que puede hacer el objeto y cómo es su comportamiento. Estos pueden o no tener un tipo de dato de retorno al momento de ser ejecutados. Por ejemplo, si tengo una clase automóvil, podemos representar con los métodos si queremos hacer que el automóvil se mueva. Aquí tengo un método que tiene tipo de retorno void. Esto quiere decir que no retorna nada, ningún valor de retorno. Y adentro de este método tengo una instrucción de imprimir por pantalla el auto se movió. También podemos utilizar un método con tipo de retorno boolean que nos devuelva si el auto es moderno o no. Dentro de este método tengo que si el año del auto es menor a 2020, entonces retorna que es falso, o sea que el auto no es moderno. En cambio, si el auto es mayor o igual a 2020, entonces retórname que es verdadero, puesto que el auto se consideraría moderno. Los constructores en Java son en esencia un tipo de función especial de la clase. Estos son utilizados para crear objetos y dar valores iniciales a sus atributos. Los constructores son utilizados al crear un nuevo objeto de una clase mediante la palabra clave new. Todas las clases para crear un objeto deben utilizar dicho constructor y los constructores siempre se llaman de igual forma que la clase. Como pueden ver en el ejemplo, tengo un constructor para la clase automóvil que toma 4 valores de entrada y los asigna a los valores del objeto. Es decir, el modelo del objeto va a ser igual al modelo de la entrada.
el modelo, digo, el año del objeto va a ser igual al año de la entrada. La velocidad máxima del objeto va a ser igual a la velocidad máxima de la entrada. Y la condición nuevo o no del objeto va a ser igual a la condición nuevo de la entrada. Ahora vamos a poner a prueba lo que aprendimos haciendo código. Esto dice así. Crea un proyecto en Java con 3 clases. Una clase que contenga el método main, otra que sirva para representar a una persona que pueda saludar, y otra clase que represente un automóvil, que tenga un método para moverse y para saber si es un auto moderno o no. Y ahora sí vamos a irnos a NetBeans. Para esto necesitamos crear un nuevo proyecto, el cual voy a llamar Tarea 1. Tarea 1. Al crear el proyecto podemos darnos cuenta que nuestra clase main ya fue creada por nosotros, puesto que aquí tenemos public class tarea 1, aquí está, y dentro de esta clase tenemos un método main. Estos comentarios de acá yo los voy a borrar. Y vamos a comenzar. Ahora que ya tenemos nuestra clase main, vamos a crear dos clases más. Una clase para persona, vamos a llamarla persona, y vamos a aprovechar de crear al tiro una clase para automóvil. Ok, dentro de nuestra clase automóvil y nuestra clase persona vamos a tener que poner nuestros atributos, nuestro constructor y nuestros métodos. Ok, pensemos en una persona. ¿Qué son los atributos de una persona? Podemos poner public string nombre, public int edad y public double altura. Y por ejemplo, si quisiéramos poner un verdadero o falso, podríamos poner si está casado o no, pero eso lo voy a omitir por el momento. Ok, ahora lo que nos viene faltando es un constructor, puesto que sin un constructor no puedo crear objetos. Entonces si yo en mi clase main hiciera persona, ¿cierto? Persona P1, vamos a darle de identificador, es igual a palabra reservada new persona. Aquí estoy llamando al constructor de persona, pero como pueden ver aquí, no hay ninguno. Entonces, ¿qué debería pasar? Esto debería caerse, ¿no? Vamos a ejecutarlo. ¿Qué pasó? No hubo ningún error. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno crea una clase en Java, se crea siempre un constructor invisible, que nosotros no podemos ver. Pero imagínense que pudiéramos verlo. Este constructor sería un constructor vacío. Sería idéntico a este. Public persona, igual que la clase, persona, paréntesis, así. Ese sería nuestro constructor vacío. El constructor vacío nos permite crear objetos sin que el programa se caiga, pero no le da valores a nuestros atributos, o sea que nombre, edad y altura estarían vacíos. ¿Cómo podemos hacer que al crear el objeto se rellenen estos argumentos? Bueno, pues vamos a utilizar valores de entrada en el constructor. Aquí nosotros podemos decidir qué valores de entrada queremos. Por ejemplo, si yo quiero un string, tengo que poner string, y bien en este caso voy a recibir un nombre, ¿ok? Si yo al hacer esto, entonces cuando yo utilice el constructor aquí, tendría que poner aquí un nombre, que es un tipo de string. Entonces para escribir strings en Java se utilizan dos comillas. Podríamos poner nombre, Juan. Como pueden ver aquí, me marca nombre. Ok. Ahora si yo quiero poner este nombre y asignarlo a este atributo, tengo que usar la palabra reservada this. Tendría que decir this.nombre para referirme al nombre de este objeto. Quiero que sea igual al nombre que me pasen por la entrada. Entonces, en este caso, cuando yo ejecuto mi programa, el momento de que se ejecuta esta línea, al ir yo aquí al constructor de Juan, o sea, al constructor de la persona, me doy cuenta que estoy pasando el argumento Juan. Entonces, si yo me voy al constructor de persona, podemos ver que recibe el nombre aquí, Juan, y lo asigna al nombre del atributo. Y entonces quiero hacer lo mismo ahora para la edad y para la altura. ¿Cómo lo haría? Separándolo con comas. Tendría que hacer int edad y double altura, puesto que eso es un valor decimal. Vamos a decirle entonces this.edad es igual a edad, this.altura es igual a altura. Ahora ya tenemos listo el constructor de persona. Entonces vamos a crear una persona que tenga de nombre Juan, que tenga edad 20 años
y que tenga una altura de 1.80 metros. Como pueden ver ahí se me ha señalizado cada uno. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Yo puedo acceder a los atributos de esta persona, que es Juan. Entonces podríamos poner simplemente una instrucción para imprimir por pantalla, que si tú pones South y después le das al tabulador, se te completa. Podríamos poner que imprima P1, que es nuestra persona, punto nombre. ¿Esto qué haría? Me imprimiría en la pantalla el nombre de la persona P1, que en este caso es Juan. Lo ejecutamos. Podemos ver que ha impreso el nombre de Juan. Ahora, nuestras instrucciones decían que teníamos que hacer que la persona saludara. ¿Cómo podemos hacer esto? Con un método. Entonces, ¿qué debería devolver cuando la persona salude? Debería devolver una palabra, ¿cierto? Entonces podríamos hacerlo de dos formas. Podemos escribir public string saludo, dos paréntesis, dos corchetes, y diríamos return. Y en este caso tenemos que retornar una palabra. ¿Por qué? Puesto que aquí especificamos que esta función, este método, retorna una palabra. En este caso podríamos devolver hola, con un signo de exclamación. Esa sería una forma de hacerlo. Entonces, si yo ahora ejecuto esto y pongo South o imprimir por pantalla p1.saludo, saludo, así, y yo al ejecutarlo debería decir Juan y hola. Juan, hola. ¿Ven? Ya tenemos lista este método. Otra forma de hacerlo sería hacerlo con método void. En este caso sería public void, porque no quiero que me devuelva nada. Sería saludo nuevamente, entre paréntesis nada, porque no queremos ningún argumento. Y en vez de poner un return, aquí pondríamos simplemente imprimir por pantalla. South, imprimimos hola. Como pueden ver, aquí ya no tendríamos que imprimir esto, sino que simplemente pondríamos p1.saludo y se ejecuta así. El mismo resultado. Pero yo lo voy a dejar como lo teníamos al principio. ¿Ok? Aquí, saludo, así. Así ha quedado nuestro código de persona. Con esto ya hemos cumplido lo que nos pidieron. Ahora vamos a automóvil. ¿Qué atributos puede tener un automóvil? Y ahora necesitamos hacer un constructor que nos inicialice todos estos valores. Bueno, pues así nos quedaría el constructor. Entonces vamos a crear un objeto ahora de tipo auto. Tendríamos el nombre de la clase, automóvil. Sería A1 es igual a new automóvil. Y entre los paréntesis pondríamos nuestros argumentos en orden. Sería el modelo, el año, la velocidad máxima y si está nuevo o no. Con esto hemos creado un auto, un objeto llamado auto, o sea, un objeto de la clase automóvil que tiene como nombre A1 y lo hemos inicializado utilizando el constructor. Ahora podríamos, por ejemplo, imprimir de nuevo el modelo, sería South A1.modelo y así podemos acceder al modelo de la A1. Vamos a ejecutar. Es un Toyota. Bien. Okay. Ahora vamos a crear un método para que el auto se mueva. Quiero que me devuelva nada. Sería void auto moverse, el nombre de la función. Y podemos decir que reciba, por ejemplo, porque las funciones también pueden recibir parámetros. Podemos decir que reciba un int metros. Entonces, ¿cuántos metros que quieres que se mueva el auto? Lo metes aquí. ¿Y qué podemos hacer? Podemos escribir South, imprimir por pantalla. South, el auto se ha movido. Y aquí lo que podemos hacer es, esta variable de aquí, lo podemos meter en el texto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Se hace concatenando. Ponemos un más, ponemos el nombre de la variable, metros, ¿cierto? Se ha movido, espacio, espacio, metros, punto. Entonces aquí, por ejemplo, metros va a ser un número. Entonces esto va a decir, el auto se ha movido, por ejemplo, 2 metros. Y lo otro que te nos pidió hacer era una función para saber si el auto era nuevo o no. Imaginemos que queremos poner como delimitante el año 2020. Entonces podemos poner public boolean
porque quiero que me retorne un verdadero o falso, es moderno. Se va a llamar esta función, este método, perdón. Y vamos a hacer esto. Si el año del auto es menor a 2020, por ejemplo, si sale en 2019, es más antiguo y es menor que 2020. Entonces podemos hacer que retorne, return, false. O sea que no es un auto moderno, es un auto un tanto anticuado. Si ponemos, si no, else, retorna verdadero, o sea, true. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer que el auto se mueva primeramente. ¿Cómo haríamos eso? Hacemos a1 punto moverse, este de aquí. Y aquí estamos llamando a la función moverse. Si nosotros le damos clic, nos indica que es la función que está aquí. Pero necesita un parámetro. ¿Qué es un parámetro? De int metros. O sea que necesitamos meterle un número entero. Por ejemplo, yo quiero que se mueva 20 metros. Y le pongo el parámetro de metros aquí. Y al hacerle clic, esto se va a cambiar por 20. Y ahora también podemos hacer shout a 1.es moderno y hacer esto. ¿Esto qué va a hacer? Va a imprimir por pantalla si el auto que tenemos es moderno o no. En este caso debería devolvernos que no, porque este auto nos salió en 2017. Vamos a ejecutarlo. Como podemos ver, aquí nos imprime primero el modelo, después nos imprimió que el auto se ha movido 20 metros y nos imprime que A1 no es moderno, o sea que es falso. Imaginemos que creamos otro auto. Vamos a crear automóvil. Pero es un modelo del 2021, o sea que es un auto moderno, aunque esté usado. Vamos a decir float a2 punto es moderno. Y aquí nos debería devolver que el auto es moderno, puesto que 2021 es mayor que 2020. Entonces vamos a ejecutar. Como puedes ver, aquí, que el auto A1 no es moderno, o sea que es false. Pero en cambio, el auto A2, que salió el año 2021, sí es moderno, por lo que es true. Bueno, espero que este video los haya ayudado. Si fue así, dejen un like y comenten cualquier duda que tengan. El siguiente video será acerca de los métodos toString e equals. Así que nos vemos hasta la próxima.